Estación Jardín Edén, invernadero orbital más grande en sistema, 50 hectáreas de vegetación en gravedad artificial, producción de oxígeno para 20 estaciones vecinas, cultivos de alimentos para 100.000, y Dr. James Park, botánico jefe, supervisando ecosistema más complejo jamás creado en espacio. 3.000 especies de plantas, 700 variedades de hongos, 500 tipos de algas, todo en equilibrio perfecto, cada especie regulando otra, cada planta produciendo químicos que afectaban vecinas, ecosistema que respiraba, que vivía, que se defendía cuando amenazado, y entonces Invasión Vextar comenzó sin advertencia. 200 naves rodeando estación, fuerzas de asalto preparándose para abordar, comunicación simple, ríndanse o mueran. Tienen 10 minutos. James no era soldado, era científico. Había pasado 30 años estudiando cómo plantas sobrevivían, cómo competían, cómo mataban otras plantas para recursos, cómo defendían territorio con químicos tóxicos, cómo algunas especies podían consumir oxígeno tan rápido que asfixiaban todo alrededor. Y cuando Vextar abordaron estación, entraron a jardín pensando que era solo decoración, vegetación bonita, inofensiva. No entendieron que habían entrado ecosistema diseñado por humano que sabía exactamente cómo convertir naturaleza en arsen. Durante 12 horas de guerra biológica más lenta pero inevitable que Galaxia había visto, James Park usó plantas como soldados, esporas como armas químicas, manipulación de oxígeno como asfixia táctica, hongos como invasores silenciosos, y demostró que jardín cuidado por botánico experto era más letal que cualquier cuartel militar, porque soldados pueden rendirse, plantas solo consumen. 200 naves Vextar infestadas, 20.000 invasores neutralizados, no por balas sino por biología, no por explosivos sino por evolución acelerada. Estación salvada, y nueva comprensión galáctica, nunca invadas jardín de humano que entiende guerra química de naturaleza. James Park había estudiado botánica durante 30 años, no en laboratorios estériles sino en campo, selvas, desiertos, pantanos. Lugares donde plantas competían brutalmente por sobrevivir, donde cada especie había evolucionado armas químicas para matar competidores. Naturaleza era guerra. CONSTANT y invisible.q y mica. Plantas producían miles de compuestos. Algunos mataban insectos, algunos mataban hongos, algunos mataban otras plantas. Alelopatía, guerra química botánica. Nogal producía juglona que envenenaba suelo alrededor. Eucalipto generaba químicos que inhibían germinación de competidores. Plantas carnívoras producían enzimas digestivas que disolvían carne. Y James había aprendido a usar eso. Estación Jardín Edén no era solo granja orbital, era experimento, ecosistema artificial donde James había introducido especies más agresivas de tierra, controlándolas, balanceándolas, pero siempre listas para activarse si necesario. Sección alfa, plantas productoras de oxígeno, algas de crecimiento rápido, bambú genéticamente modificado, generaban 70% de aire de estación. Sección 20, cultivos alimenticios, terigo.arr, aceite.vegetales.f, rutas.no, remales.s y guros.s y ccio gama. Plantas medicinales. Algunas curaban, pero muchas de plantas medicinales eran venenosas en dosis altas. Digital para corazón pero también letal. Belladona para dolor pero mortal en exceso. Sección Delta, jardín experimental. Aquí James cultivaba especies prohibidas en tierra, plantas que producían químicos demasiado peligrosos, hongos que generaban neurotoxinas, algas que consumían oxígeno tan rápido que creaban zonas muertas. James había argumentado a consejo de estación: necesito estudiar especies peligrosas para entender cómo controlarlas. Verdadera, James quería arsen. Por si acaso, día de invasión comenzó normal. James en sección gamma, injertando nueva variedad de planta medicinal. Manos en tierra, sintiendo raíces, escuchando cómo plantas comunicaban mediante químicos volátiles liberados en aire. De alarma de estación resonó. James activó comunicador. ¿Qué pasa? Control respondió. 200 naves Vextar emergieron de FTL, rodeando estación. Exigen rendición. ¿Tenemos defensa? 4 naves de patrulla, insignificantes contra 200. Vextar transmitieron ultimátum, 10 minutos para rendición o destrucción. James caminó a ventana de invernadero. Vio flota Vextar, naves oscuras, angulares, amenazantes. Y tuvo idea al control. ¿Cuánto tiempo antes de abordar si no nos rendimos? Estimado 30 minutos. Vextar prefieren capturar instalaciones intactas. Entonces me rindo, pero necesito abrir compuertas de muelle para facilitar abordaje. ¿Qué? ¿Estás loco? Confía. Abre compuertas como gesto de cooperación. Sella todas secciones excepto Jardín Edén. ¿Qué invasores entran directamente a invernadero? ¿Por qué? Porque voy a darles bienvenida que nunca olvidarán. James trabajó rápido. 30 minutos no era mucho tiempo, pero James conocía cada planta, cada hongo, cada alga, y sabía exactamente cuáles activar. Primero, sección Delta.
liberó contenedores de esporas de Aspergillus fumigatus, hongo que infectaba pulmones, normalmente controlado en ambiente estéril, pero cuando liberado en cantidad masiva creaba nubes de esporas que invadían cualquier tejido respiratorio. Ajustó ventilación de invernadero. En lugar de expulsar aire, lo reciclaba. Esporas acumulándose. Concentración aumentando. Segundo, activó sistema de riego con agua mezclada con extracto de Urtica ferox, la ortiga gigante de Nueva Zelanda. Contenía neurotoxinas que causaban parálisis. Roció plantas en sección alfa y beta. Plantas absorberían toxina. Cualquiera que tocara plantas recibiría dosis. Tercero, cortó flores de Datura stramonio y un estramonio. Contenía escopolamina y atropina. Alucinógeno potente. Causaba delirio, confusión. En dosis alta, muerte. Colocó flores en entradas. Fragancia se dispersaría. Cuarto, liberó cianobacteria modificada en sistema de agua. Bacteria que consumía oxígeno explosivamente. En horas, reduciría niveles de O2 en secciones específicas. Quinto, plantó semillas de Abrus precatorius frijol jequirí. Contenía abrina, proteína más tóxica conocida. Una semilla molida podía matar adulto. James había cultivado cientos. Molió 50 semillas. Polvo más letal que veneno de serpiente. Lo mezcló con polvo de talco. Puso en bolsas que parecían fertilizante. Sexto, preparó Himpie. El Himpie, planta australiana con pelos que inyectaban neurotoxina, tan dolorosa que víctimas describían como ser quemado con ácido y electrocutado simultáneamente. Dolor duraba meses. James tenía especímenes en macetas. Los movió a pasillos principales. Cuando Beckstar abordaron, James estaba esperando en centro de invernadero, rodeado de plantas, manos en tierra. Tranquilo, comandante Beckstar entró con 100 soldados. Especie insectoide, exoesqueleto quitinoso, 4 brazos, respiración mediante espiráculos en abdomen, ojos compuestos humano, comandante Ciceo. ¿Dónde está resistencia? No hay resistencia, James respondió. Solo jardín. Comandante miró alrededor. Vegetación densa, hermosa, verde vibrante, flores coloridas. ¿Esto es arma humana? ¿Plantas? Plantas son vida. Pueden dar vida, o quitarla. Tonterías. Lleva centro de comando. Está a través de invernadero. Síganme. James caminó lentamente, muy lentamente, dando tiempo. Soldados Beckstar siguieron, tocando plantas al pasar, respirando aire, inhalando esporas que flotaban invisible, oliendo flores de Datura sin saber qué fragancia contenía drogas. 10 minutos después, primeros síntomas comenzaron. Soldado Beckstar tropezó, comenzó a toser, esporas en pulmones, sistema inmune reaccionando, inflamación, dificultad respirando. Otro soldado tocó hoja de Himpie. El Himpie gritó. Dolor insoportable. Neurotoxina inyectada mediante pelos microscópicos. Dolor que no paraba. Soldado colapsó, retorciéndose. Comandante notó. ¿Qué está pasando? Plantas, James dijo calmadamente. Están defendiéndose. Naturaleza no es pasiva. Es activamente hostil a invasores. Más soldados tosiendo. Esporas de Aspergillus proliferando en espiráculos, infectando tejido interno. Algunos comenzaron a alucinar. Datura funcionando. Veían cosas. Atacaban compañeros pensando que eran enemigos. Comandante ordenó retirarse. Salgan de jardín. Pero James había sellado salidas. Soldados atrapados en ecosistema que se volvía más tóxico cada minuto. Niveles de oxígeno comenzaron a caer. Cianobacteria consumiendo O2. Creando hipoxia. Soldados respirando con dificultad. Espiráculos trabajando más duro. Inhalando más esporas. James activó sistema de riego. Agua tóxica roció plantas. Soldados mojándose. Neurotoxinas absorbiéndose a través de exoesqueleto. Parálisis comenzando en extremidades. ¿Qué has hecho? Comandante gritó. Guerra química, James respondió. Plantas han estado peleando guerras químicas durante millones de años. Solo aceleré procesos. Hongos en paredes comenzaron a crecer visiblemente. James había liberado especies de crecimiento ultra rápido, alimentándose de humedad y calor de soldados, cubriendo superficies, consumiendo recursos. Comandante intentó contactar nave. Comunicación interferida. James había liberado algas bioluminiscentes que generaban campo electromagnético débil, suficiente para disrumpir señal. Soldados cayendo. Algunos por asfixia, algunos por toxinas, algunos por alucinaciones causándoles atacar muros, algunos por dolor de Himpie. El Himpie tan intenso que sistema nervioso colapsaba. En 2 horas, 100 soldados Beckstar en sección alfa neutralizados, ninguno muerto por James directamente, todos incapacitados por plantas. Pero 200 naves restantes enviaron más tropas. Comandante secundario con 500 soldados abordó. Aprendió de primeros. Entraron con trajes sellados, filtrando aire. James esperó. Había anticipado esto. Activó Plan Baited. Liberó semillas de plantas trepadoras de crecimiento explosivo. Katsu modificado. Vid que crecía metro por hora en condiciones ideales. James había creado condiciones perfectas. Fertilizante rico. Calor. Humedad. Vides comenzaron a crecer, envolviendo soldados, trepando piernas, brazos, apretando, restringiendo movimiento. Soldados cortando vides, pero crecían más rápido que podían cortar. Liberó savia de Hevea brasiliensis, árbol de caucho, pero modificado. Se solidificaba al contacto con aire. Roció savia sobre soldados. Se adhirió, endureció,
Pegamento natural. Soldados atrapados. Activó crecimiento de bambú. Especie que crecía centímetros por hora, brotando desde suelo. Soldados esquivando, pero bambú crecía como bosque instantáneo, creando laberinto, desorientando. 500 soldados entraron. 300 quedaron atrapados en vegetación. 200 lograron avanzar. Llegaron a sección 20. Aquí James tenía cultivos alimenticios, pero había modificado genéticamente. Trigo que producía gluten extremadamente pegajoso. Arroz que liberaba almidón que se volvía resbaloso como aceite. Soldados resbalando, cayendo, cubiertos en sustancias pegajosas. Liberó calabazas, no para comer sino para aplastar. Calabazas gigantes que crecían a tamaño masivo, rodaban, aplastaban soldados contra paredes. Comandante secundario gritó: destruyan plantas, quémenlas. Soldados usaron lanzallamas, quemaron vegetación. Fuego se extendió, pero James había anticipado. Activó sistema de supresión de incendios. No agua sino retardante de fuego mezclado con polvo de abrina. Polvo tóxico dispersándose con spray. Soldados inhalando. Toxina entrando sistema de abrina no mataba inmediatamente. Tomaba horas, pero era inevitable. Una vez en sistema, muerte era cuestión de tiempo. Soldados sin saberlo ya estaban condenados. Tercera ola, 1000 soldados. Aprendieron de previos, entraron con quemadores, incinerando todo, no tocando nada, respirando aire filtrado. James observó desde centro de control. Esta ola era problema. Estaban destruyendo jardín, pero también estaban creando oportunidad. Activó plan gamma, manipulación de atmósfera, cortó oxígeno en secciones alfa y beta. Sistemas de soporte vital redirigidos. O2 cayendo de 21% a 15%, luego 10%, luego 5 soldados comenzaron a asfixiarse, pero trajes tenían reservas. 15 minutos de aire. James esperó 12 minutos. Luego liberó gas metano generado por descomposición de material vegetal que había estado acumulando. Metano llenó secciones, y entonces, chispa de lanzallamas de soldado, explosión no masiva, controlada, pero suficiente. Onda expansiva lanzó soldados. Metano ardió consumiendo oxígeno restante, creando vacío parcial. Soldados con trajes dañados, filtrando aire que no existía, asfixiándose. James restauró oxígeno, pero mezclado con esporas. Siempre esporas. Cuarta ola, 2000 soldados, mitad de fuerza de invasión. Comandante en jefe Beckstar personalmente liderando. Entraron con unidades de sellado, destruyendo plantas, estableciendo zona estéril. James no podía ganar con plantas aquí. Necesitaba enfoque diferente. Liberó algas microscópicas en sistema de agua. Algas que producían ciguatoxina. Toxina marina. Soldados bebiendo agua de emergencia de sistemas de estación. Ingiriendo toxinas sin saberlo. Síntomas en horas. Náusea, vómito. Dolor neurológico. Liberó hongos que generaban micotoxinas en aire. Aflatoxinas. Carcinogénicas a largo plazo pero causaban náusea inmediata. Liberó polen de Embroch artemisifolia, la ambrosía común. Alérgeno masivo. Soldados desarrollando reacciones alérgicas. Ojos hinchándose. Espiráculos cerrándose. Comandante en jefe llegó a centro de control. Encontró a James tranquilamente regando plantas ornamentales. Su mano. Has matado 3000 de mis soldados. Incorrecto. James respondió. No maté a nadie. Plantas lo hicieron. Yo solo creé condiciones. Destruiremos esta estación. Pueden, pero primero necesitan salir de aquí. Y sistema de ventilación está bajo mi control. Puedo llenar estación completa con esporas. Puedo cortar oxígeno. Puedo liberar químicos que harán que sus soldados se vuelvan locos. Estás mintiendo. Un humano contra ejército. No soy ejército. Soy jardinero. Y jardín es mi arsenal. Cada planta es soldado. Cada hongo es arma química. Cada alga es trampa silenciosa. ¿Cuántos de sus soldados quedan funcionales? Comandante checó comunicaciones. De 8000 soldados enviados, 5000 estaban incapacitados. 3000 funcionales, pero mostrando síntomas diversos. Propongo intercambio. James dijo. Retiren tropas. Dejen estación. ¿Y regalo plantas a sus naves? ¿Regalo? SI.SML las .is por S.com o muestra de paz. Para que cultiven en naves. Comandante era suspicaz pero también desesperado. Soldados muriendo. Necesitaba evacuar. Acepto. Pero si plantas son trampa. Plantas son exactamente lo que parecen. Vida. Solo necesitan condiciones correctas para crecer. Beckstar evacuaron, llevando soldados heridos, y llevando regalo de James, contenedores sellados de semillas y esporas. Lo que no sabían, semillas eran Pueraria montana alcatsu. Esporas eran mezcla de hongos de descomposición agresiva. Una vez dentro de naves, con humedad de sistemas de soporte vital, germinarían 48 horas después. James recibió transmisión de flota Beckstar. Todas 200 naves estaban infestadas. Katsu creciendo en paredes, cubriendo sistemas, hongos descomponiendo materiales orgánicos, creando olor horrible, consumiendo recursos. Su comandante en transmisión. ¿Qué has hecho? Jardín móvil. James respondió calmadamente. Sus naves ahora son invernaderos. Plantas crecerán, consumirán, y eventualmente tomarán control completo de sistemas. Pueden intentar limpiar, pero vida encuentra forma. Siempre, destruiremos plantas. Pueden, pero esporas están en ventilación, en agua, en cada superficie. Germinarán de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, porque planté especies que evolucionaron para sobrevivir incendios forestales, sequías, inundaciones,
Sus naves son ambiente perfecto. ¿Qué quieres? Que se vayan. Nunca regresen. Y transmitan mensaje a cualquier raza que considere invadir instalación humana. Si ven jardín, huyan. Porque jardinero humano sabe cómo convertir vida en muerte. Flota Vextar se retiró. Naves infestadas. Tomó 6 meses limpiar completamente vegetación. Y aún así, reportes ocasionales de brotes de hongos en sistemas. Consejo Galáctico investigó incidente. Querían saber cómo un botánico derrotó invasión y James explicó: plantas son formas de vida más exitosas en tierra. Han sobrevivido extinciones masivas. Se adaptan, compiten, matan competidores. Yo solo usé millones de años de evolución como arma. Cada toxina que liberé fue desarrollada por planta para defenderse. Cada espora fue diseñada por hongo para invadir. Cada químico fue perfeccionado por naturaleza durante eras. Consejo declaró: esto es guerra biológica. No, James objetó. Guerra biológica implica diseño artificial. Yo solo usé lo que naturaleza ya creó. Plantas siempre han sido guerreras, solo que pelean tan lentamente que otros no notan. Pero acelera proceso y jardín se vuelve campo de batalla. Nueva doctrina emergió: protocolo Parkley, instalaciones botánicas humanas clasificadas como potencialmente armadas, aproximación con extrema precaución, jardineros humanos considerados combatientes debido a conocimiento de guerra química natural. James se volvió legendario, botánico que derrotó invasión con flores, pero no eran flores, eran armas biológicas perfeccionadas por evolución, y humano que entendía cómo activarlas. Durante siguiente década, James desarrolló jardines defensivos para 20 estaciones, cada uno diseñado para parecer hermoso, pero cada uno conteniendo arsenal de especies tóxicas, invasivas, consumidoras de oxígeno. Y Galaxia aprendió lección: nunca subestimes vida, porque vida es forma más agresiva de existencia, y humano que entiende biología puede convertir ecosistema en ejército. James Park se retiró a 70 años. Pasó últimos años en invernadero privado, cultivando orquídeas, hermosas, delicadas, inofensivas. Pero en sección secreta mantenía colección: plantas más venenosas, hongos más tóxicos, algas más consumidoras. Por si acaso, decía, nunca necesitó. Pero saber que podía cultivar muerte tan fácilmente como vida era consuelo. Su funeral fue en Jardín Edén, rodeado de plantas, flores cubriendo ataúd, hermosas. Pero algunos notaron: flores eran Nerjumoli en Deladelfa. Toda planta era venenosa. Hasta simbólicamente, James mantenía armas cerca. Epitafio escrito por Consejo Botánico Terrestre. James Park entendía que jardín no es refugio de naturaleza, sino campo de batalla de evolución. Cada planta guerrero químico, cada hongo invasor silencioso, nos enseñó que vida no es pasiva sino activamente competitiva, y que humano con conocimiento de botánica puede cultivar muerte tan fácilmente como belleza. Esto es humanidad, encontrando armas en lugares donde otros ven solo vegetación, convirtiendo jardín en arsenal y naturaleza en defensa, una planta tóxica a la vez. Galaxia adoptó botánica defensiva como campo de estudio, aprendiendo cómo plantas terrestres habían evolucionado químicos letales, cómo hongos invadían tejidos, cómo algas consumían recursos, pero siempre acreditaban James, no por crear plantas sino por entender cómo usarlas, por saber que evolución había diseñado arsenales que esperaban jardinero experto para activar. 8.000 soldados Vextar neutralizados, 0 balas disparadas, solo biología, solo plantas haciendo exactamente lo que evolución las diseñó hacer: competir, consumir, dominar. Eso era humanidad, encontrando guerra en jardín, descubriendo que botánico con conocimiento era más peligroso que general con ejército, probando que a veces arma más letal es la que crece tranquilamente esperando activación. James Park nunca disparó arma, nunca lanzó granada, solo plantó semillas, liberó esporas, y dejó que naturaleza hiciera lo que hacía mejor: sobrevivir destruyendo competencia. Y Galaxia aprendió: nunca invadas jardín de humano, porque jardinero que entiende guerra química de plantas no necesita soldados, solo necesita tierra, agua y conocimiento de cuáles especies liberar, una espora a la vez, una toxina a la vez, una victoria botánica a la vez. Y cuando guerra termina, jardín sigue creciendo, porque plantas no rinden, solo consumen. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.